Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Dice así: pero gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Debe haber un contentamiento y gratitud. Ahí entra la palabra contentamiento, pero está mezclada con el sentido de gratitud. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos ¿con qué? Con esto. Porque los que quieren enriquecerse, escuche bien el punto, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Querer enriquecerse por querer dinero es caer en ¿qué? Tentación y ¿qué? Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué? Perdición. Si alguien sigue el dinero, si alguien quiere dinero por querer dinero, aquí están las consecuencias. Y dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Quiero aclarar, no es el dinero el mal, es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor, la codicia, el querer tener. ¿Para qué? No se sabe. La raíz de todos los males es el amor al dinero, pero el dinero es neutro. El cual codiciando algunos, ¿qué sucedió? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, se alejaron de Dios por dinero y ahora tienen muchos dolores. Es lo que da a entender. La mayor riqueza de un hogar es donde hay un ambiente de agradecimiento, un ambiente de gratitud. De hecho, dentro de los mandamientos que deben regir las familias, los hogares, dentro de los mandamientos, uno de los finales de los 10 mandamientos es: no codiciarás. La codicia es destructiva para quien sea, porque cuando codiciamos algo es porque no estamos contentos ni con lo que tenemos y anhelamos lo que otros tienen. Les decía yo hace tiempo atrás, hay algunas familias o algunos matrimonios incluso, que cuando van a visitar a alguien dentro de la ciudad o fuera, muchas veces esas visitas son visitas de calamidad, porque regresando de esa casa, regresando con esos primos, de esos tíos, vienen tristes porque, ay, no tengo una cocina como tienen ellos. Mamá, ellos tienen una pantalla y nosotros no la tenemos. Y hay como un sufrimiento. En vez de que sea una visita de bendición, hay una frustración. Y te diste cuenta que tienen cámaras a la puerta y nosotros no tenemos, tienen timbre y nosotros le tenemos que pegar con la piedra al cerco, mamá. Entonces, es importante que nosotros tengamos la cultura del agradecimiento. Como decía el apóstol, estemos agradecidos, contentos con lo que tenemos. Nada hemos traído a este mundo, nada nos hemos de llevar. Pero esa gratitud no tiene que ver con conformismo y mucho menos tiene que ver con sobrevivir y por ello endeudarnos, porque el codiciar implica deudas. El anhelar cosas sin la capacidad de tenerlas nos hace sobredimensionar los gustos, ¿verdad? Y en ese sentido creo que esta primer parte nos va a ayudar bastante. Dice el primer concepto que vimos la semana pasada: de nada sirve el dinero en los bolsillos si hay pobreza en la cabeza. De nada sirve que haya economía fuerte si quien va a traer esa economía no tiene el sentido de la administración. Porque para que haya un buen rendimiento económico en el hogar, tiene que haber un buen administrador. De antemano quiero decirles que si hasta el día de hoy en tu casa no rinden las finanzas, hasta el día de hoy como soltera y soltero no te rinde la quincena o la semana, si hasta el día de hoy sigue habiendo problemas financieros en el hogar, una de las principales problemáticas se llama administración de los recursos. Porque el dinero en nuestras manos debe convertirse en
un dinero que debemos saber administrar. Y administrar significa la capacidad de repartirlo y saber ponerlo donde debe ir, en los diferentes rubros, gastos corrientes, entre otros aspectos. Muchos consideran que cuando toman el dinero, la primera instancia es gastar, disfrutar, comprar, consumir. Me llegaron los aguinaldos, me llegó esto, me llegó este bono extra, me llegaron las utilidades, me llegó, y gastar. Y no, porque entonces significa que nunca usted tendrá dinero. Porque el dinero en manos de una persona que no es administradora significa que tiene la mente pobre. Y la mente pobre solo piensa en gastar, en consumirse todo, para aparentar, para hacer creer que tiene, pero no tiene. Hay gente que presume precisamente lo que carece. Y en esa carencia mental o emocional, muchas veces, si no somos sanados de nuestro corazón y no hay una transformación en nuestra vida bíblicamente, puede ser que padezcamos toda la vida carencias. Pero si voy a la iglesia, pero si participo, si apoyo, ya lo predicamos el domingo pasado. Un gran profeta o un gran hombre de Dios que se murió y dejó endeudada a la familia. Era un buen siervo, era un pésimo administrador. Y quisiera con todo mi corazón, yo no puedo entrar a sus mentes, ni a sus carteras, ni a sus cuentas bancarias, pero me gustaría que todos fueran ordenados, que no se endeudaran, que las deudas no estén en el concepto de su vida, que los préstamos, que los empeños, que sacar cosas a créditos no sean parte de su vida. Déjeselo eso a sus primos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo que se entracalan con todo. No, déjeselo a ellos. Usted viva con lo que Dios le ha permitido y aprendamos a vivir con lo que tenemos mientras lo tenemos. ¿Dicen amén? Ahora, dice la palabra en Proverbios, ahí está en sus pantallas, dice la palabra en Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va ¿a dónde? A la pobreza. Apresurarse alocadamente es un contexto de desesperarse. ¿Para qué desesperarse? O sea, el término de trabajar o de tomar decisiones alocadamente habla de alguien que no tiene control, no tiene paz, no tiene paciencia, no sabe esperar los tiempos. Nosotros tenemos que aprender a reconocer los tiempos y aprender a vivir los tiempos en los que vivimos y aprender a vivir sabiamente. Ahora, ya para entrar en materia en el sentido de lo que vimos la semana pasada, algo nuevo, quiero que veamos esta diapositiva que dice: la pobreza es una cultura. La pobreza es una cultura. La palabra cultura viene de cultivar. Cuando hablamos de cultura es algo que se cultiva, y para cultivar algo es algo que tienes que regar, cuidar, o le tienes que dedicar tiempo todos los días. Cultivar, cultura. Voy a repetir, la palabra pobreza o el término pobreza en nosotros se ha convertido en un sentido de cultura, como que es parte de lo cotidiano. Es más, bromeamos con la pobreza, nos codeamos con la pobreza, la tenemos en la compañía mental y emocional. Hace poco un joven escribió en el Face: busco novia, sé barrer, sé planchar, sé cocinar y además me dejo mandar. Y entonces le pusieron comentarios como: ja, 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 qué buena te la aventaste, excelente, oye, no se me hubiera ocurrido ese pensamiento. O sea, pensamos y bromeamos con la pobreza. Si vamos a bromear, bromeemos con la riqueza. Por ejemplo, busco novia, soy dueño de una plataforma de Pemex, tengo 3 carros Ferrari. O sea, pero la idea de pensar y de bromear es lo que nos acerca al pensamiento cultural. Leí un testimonio en un artículo de un psicólogo, cómo narraba la historia de una jovencita
que se encuentra con su amiga después de 2, 3 años sin poderla ver, pero se encuentra con ella y ella está sentada a un lado de su novio. En eso el novio se va al baño y le dice la amiga: amiga, ¿ese es tu novio? Y ella responde así: pues es lo que hay. ¿Qué pensamiento es ese? Resignación. Aunque no es dinero, es pobreza mental. O sea, está dando a entender: no hay nada en el mercado, mamita, es lo único que me pude conseguir. Y hasta salí ganando. Esa mentalidad es una mentalidad raquítica. Entonces, cuando jugamos en este aspecto y cuando bromeamos, no es otra cosa más que la evidencia de que estamos en la cultura de la pobreza. Ahora, quiero que sepan que uno de los rasgos más manifiestos de la cultura de la pobreza es el espíritu de sospecha. Quiero que lo piensen. La sospecha. Por eso un pobre no puede avanzar. El pensamiento pobre no puede avanzar porque todo lo sospecha y hay una sospecha negativa. ¿Por qué el hombre que recibió un talento? Porque uno recibió 5, otro recibió 2 y otro recibió 1. El que recibió 1, ¿por qué no rindió fruto? Como el chapulín colorado. Lo sospeché de un principio. Recoges donde no siembras. Está sospechando de que el que le dio el talento es un abusador y que hay algo que se tiene entre manos. Te quieres meter con mi dinero, me quieres explotar, me quieres ver como tu esclavo. El pensamiento pobre siempre piensa en que quieren abusar de él. Un maestro de matemáticas, pongo ejemplos para abrir la mentalidad de nuestra inteligencia. Un maestro de matemáticas dijo: me he propuesto a enseñarle mejor el sentido de la multiplicación a mis alumnos. Y les dijo: el día de mañana quiero que cada uno se traiga 10 pesos. Vamos a trabajar y vamos a hacer algunas compras. Entonces todos los jóvenes, sus alumnitos, los juniors, se trajeron 10 pesos. Y era un grupo como de 40 más o menos. Y entonces le propuso a los padres de familia en una carta a decir: denos permiso de ir a un cierto lugar donde vendían a todo por 5. Y les dijo: denme permiso de llevarme a sus hijos que compren 2 productos todo por 5. Y yo les voy a enseñar que esos 5 pesos o ese producto lo pueden multiplicar. Los quería hacer emprendedores. ¿Y qué creen? La sospecha de un padre de familia. Empezó a sospechar que su hijo fue a aprender matemáticas, no a andar de vendedor. Además seguramente va a vender porque el maestro es un vividor. Ahora le dijo a su esposa: a ver, mi amor, multiplica. Son 10 pesos, son 40 alumnos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ven que ya sospecharon. ¿Y qué va a hacer con eso? Y luego los pone a vender y luego se va a ganar. Y entonces metió una carta y armó el alboroto. Y entonces al final frenó un concepto de multiplicación donde quería que los hijos o los alumnos aprendieran algo diferente con la cuestión de la multiplicación, el emprendimiento, todo por el sentido de la sospecha, que ese quiere quedar con el dinero, etcétera, etcétera. Entonces la mente pobre no puede avanzar porque piensa que todo el mundo le quiere hacer daño. Pero ese es el pobre, porque el pobre piensa que todo el mundo abusa de él. ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros decimos, hermanos, un ejemplo, hermanos, vamos a orar por la ofrenda y por los diezmos. Hay gente que dice: aquí también te quitan el dinero. Eres pobre en tu mente, no puedo hacer nada. Vayas donde vayas, el pensamiento va a ser el mismo. Hay una sospecha de que alguien quiere abusar de ti, que alguien se quiere meter con tu dinero y alguien se quiere meter con tus recursos. ¿Y saben cuál es lo peor de eso? Que la gente que así piensa nunca trae dinero. Pero piensa que le quieren quitar. ¿Qué le van a quitar si no trae? Para poder ser un emprendedor necesitamos tener la mente abierta y una seguridad y una confianza para avanzar y progresar, no la sospecha. La sospecha
o las sospechas hacen que las sociedades truenen, que los ánimos de una empresa bajen, decaigan. Me está robando este muchachito que metí a trabajar, me está robando esta muchachita, voy a poner cámaras. Usted vaya, hay negocios tan chiquitos con cámaras. Digo yo, ¿qué onda? ¿Con cámaras? ¿Es en serio? ¿Cámaras para vender 2 tostitos? Sospecha, me van a robar. ¿Y qué sucede? ¿Mentalidad de qué? ¿De qué? Porque la pobreza es una cultura. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de vivir empobrecidos, no pobres. Yo les dije que hay 3 estados en este país enriquecidos. Y lamentablemente, aunque están enriquecidos en sus tierras, están empobrecidos en sus mentes. Se pudren los mangos. Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Se pudren los mangos, se pudren los plátanos, se caen los frutos. No hay quien recoja tantos aguacates, no hay quien haga tanto con tanta riqueza de la tierra. Y están llenos de recursos y de riqueza. Y cuando caminan muchas veces por esa parte de los estados que son, usted va a Chiapas, le recomiendo, es un estado hermosísimo. Debería ser un estado de primer mundo porque tiene toda la riqueza que todos los otros estados no tienen. Y es considerado el estado más pobre de México. No porque sea pobre, es la cultura, es el empobrecimiento mental. Traigámoslo al contexto, digamos, ay, pues pobrecitos los de Chiapas. Pensemos en nosotros. No vivimos en Chiapas, pero tenemos una cultura empobrecida. Y yo les he dicho, de hambre no se van a morir, se los aseguro. Se van a morir de otra cosa. De úlcera de tantos tamales o de algo, pero de hambre no se van a morir, porque para muchos el hambre es lo que los hace trabajar. ¿Cuál hambre? Hay unas personas que están medio llenitos y que dicen, no tengo para comer. Y yo digo, qué bueno, no coma en 4 días. Ojalá no tenga para comer en 15, en un ayuno de 40 días hace falta. ¿Cuál es el problema? No es la falta de comida, no es la falta de recursos. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que cuando vienen los recursos no sabemos qué hacer con ellos, o ya nos gastamos dinero que no era nuestro y tenemos que pagar, y algunos hasta se quedan en la cultura del no pagar, que eso es peor todavía. Porque unos son muy buenos para pedir, pero malísimos para pagar, y se enojan con quien les cobra. ¿No les ha pasado a usted que le tocó cobrarle a alguien? Ay, el hermano me tocó. Usted me dijo que la semana me pagaba, ya tiene 2 años, hermana. Tócalo, Señor. Tú no me debes nada, Silvi, no te enojes. El antídoto de la pobreza, dice la siguiente diapositiva, no es el dinero, es la formación, ¿qué? Espiritual. ¿Cuál es el antídoto contra la pobreza, contra esta pobreza mental, contra este empobrecimiento emocional? No es el dinero, es la formación espiritual. En otras palabras, es la educación. Es la educación, no el sentido cultural de educarse. No, educar significa transformar el ser. ¿Qué significa educar? ¿Cómo? Voy a repetir. El antídoto contra la pobreza no es el dinero. Si usted cree que la solución de la pobreza es el dinero, no lo es. Está habiendo ciertos conflictos ahora, para los que no sabían y no les gusta ver las noticias, ahí se las cuento. Probablemente las becas que son ya para los estudiantes de prepa, probablemente ya no se las den en sus manos. Probablemente. ¿Por qué? Porque está habiendo una situación de que no están usando el dinero para la beca, para lo que es la beca. Están agarrando la beca. Incluso fue una situación de que un padre de familia se dieron cuenta que le quitó el dinero a los hijos para irse a gastar cerveza. ¿Me estoy explicando? Entonces, al encontrar este sentido, aunque el gobierno tiene buenas intenciones, becar a los estudiantes, ayudar, está bien. Pero muchas veces se da cuenta que el dinero en directo no ayuda. Es mejor que llegue el dinero en objetos,
en elementos, tenis, no lo sé, no sé qué pase, no sé si vayan a cambiar las leyes o continúe, pero hay una idea de uno de los diputados que está diciendo, si le dejamos el dinero directamente a la gente, muchas veces no están usando el dinero para lo que es para estudiar. Es que llegó la beca, vámonos al súper, llegó la beca, espérame para estudiar. Al pan, y no es bíblico, pero ahí está. Entonces, el problema no es, la solución de la pobreza no es el dinero. La solución de la pobreza es la educación. Pero cuando hablo de educación, estoy hablando de la transformación del ser. Por eso es la transformación espiritual. ¿Por qué? Porque esa formación espiritual trae una transformación de vida. Porque si pensamos que si uso el término educación o formación como solución para la pobreza, podemos decir, y por eso yo mando a mis hijos a la universidad. No importa, con todo y título de lo que sea, muchos están muriendo de hambre. Porque educación, instrucción no es lo mismo. Que mis hijos se llenen de un montón de información en la escuela, de muchos datos científicos, que aprendan a usar el celular, la computadora, que sepan datos, que aprendan fórmulas, es bueno, pero esa es información, pero no es educación. Y aunque los abarrotemos de información, muchas materias, muchas tareas, muchas exposiciones, y le piden un papel con esto, y le piden esto, aquello, y lo llenan de información, el estudiante no necesariamente cuando se gradúa tiene la capacidad de poder llevar aquello a la creatividad, porque a veces el ser no fue transformado, solo fue informado. No le estoy mintiendo, no me vean así. Hay gente con títulos universitarios que se están muriendo de hambre porque no fueron transformados en su ser hasta el día de hoy. Y no hay título que pueda contra la pobreza. Pero cuando el hombre es transformado en su mente, y cuando empieza a mirar las promesas bíblicamente y aplicarlas en su vida, puede empezar a vivir una vida transformada y en automático, en el sentido espiritual, empezar a caminar en el camino de la abundancia. Dios no le promete abundancia a los que estudian, solo a los que obedecen su palabra. ¿Dicen amén? Ahora, la formación espiritual no cambia el mundo. Transforma a las personas que cambiarán al mundo. Es lo que hace. La formación espiritual no cambia el mundo, pero sí transforma a las personas que van a cambiar el mundo. Eso es interesante. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 11, versículo 11. Escuche bien, por la bendición de los rectos, de los justos, la ciudad que va a ser bendecida. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por lo tanto, el progreso, si aquí habla de una nación, piensa en el progreso de una familia, en el progreso de una congregación, en el progreso de un país. El progreso viene por la gente que es recta y empieza a aplicar los principios bíblicamente en su vida. Y al empezar a aplicar la palabra, los principios, empieza a vivir una vida de bendición. Y si vive una vida de bendición y el vecino también aplica lo mismo, y el que tiene un lado lo aplica, y todos lo aplican, todos empiezan a entrar en un canal de bendición, y por la bendición de los rectos la ciudad se engrandece. Al final, el impacto que un ciudadano puede tener en una ciudad, que un familiar puede tener dentro de la familia, o un congregante puede tener dentro de una congregación, es determinante. Porque el Señor nos quiere bendecir a todos. El anhelo de Dios es que te superes, que nos superemos, que avancemos, pero que apliquemos la palabra de Dios.
No hay una fórmula mágica para la bendición. La fórmula siempre ha sido aplicar la Biblia como debe ser aplicada. Es la transformación de la vida basada en los principios espirituales. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. A través de la aplicación. Ahora quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo te llevas con el dinero? ¿Te llevas bien con el dinero? ¿O qué es? ¿O cómo debe ser la relación con el dinero? ¿Usted sabe que bíblicamente el dinero puede ser un Dios? Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu relación con el dinero? Cuando el dinero no es un Dios para el ser humano, o la persona, la mujer o la familia, cuando el dinero no es un Dios, significa que es un recurso neutro. Pero cuando el dinero termina siendo en un Dios, o se convierte en el Dios de esa familia o de esa persona, significa que le va a servir, y al servirle se va a destruir. Y la pregunta es muy importante, porque podemos tener por un lado la idea de que al ser un Dios no quiero nada con el dinero. No, Señor, a mí no me des nada, no me des abundancia porque no la merezco, porque si no me voy a echar a perder. Eso piensan los que no quieren tener una relación, pensando que si lo tienen se va a convertir en su Dios, con un pensamiento de inseguridad. Pero cuando el dinero no es un Dios, solo es un recurso, y tu relación con el dinero es simplemente un recurso, cambia la faceta y la forma de vida cuando cambia tu relación en dado caso con el dinero. Porque si estás peleado con el dinero, tampoco creas que Dios te va a bendecir con abundancia si tú crees que ser rico es malo, o vivir bien es pecado, o esa onda de que tengas mucho, no, eso ya es avaricia. O sea, si tienes malas ideas y mala relación con el dinero, pensando que es un Dios o pensando que es el diablo y te va a ir mal, y que mejor es así, con poquito, debiéndole a todo mundo y endeudado con todo, entonces hay una confusión totalmente con las finanzas en muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no quiero dinero porque es un Dios. Ah, bueno. Pero tampoco quiero dinero porque es malo tener mucho. Ah, bueno. Pero no quiero vivir así, pastor. A todo mundo le debo. No tenemos en casa nunca, siempre. Entonces, es un Dios, es malo, vives endeudado, tienes mala relación con el dinero por todos lados. Y para tener una buena relación con el dinero, tenemos que tener una buena relación con Dios. Ese es el punto de partida. Porque debemos entender que el dinero solo es un recurso que llega a nuestras manos para comprar recursos, pero no es un ser. El dinero me ayuda a comprar cosas, me ayuda a tener, pero el dinero no me ayuda a ser. Yo no soy por el dinero. El dinero no cambia mi persona ni mi esencia. Soy el mismo con o sin recursos. No sé si me estoy explicando. Cuando el dinero es neutro, cuando llega a tus manos, cuando vengan las quincenas, cuando vengan las oportunidades, si el dinero te transforma el ser, estás perdidísimo. ¿Por qué? Porque el dinero nunca debe transformar tu esencia como persona. No te debe dar altivez para decir, antes llegaba en Uber, ahora llego en mi carro del año. Y ¿cómo ven, mis hermanos? Te vas a podrir con todo el dinero. Te cambió la esencia que es la persona. El dinero nunca debería de cambiar a las personas. Puedes cambiar el lugar donde vives, donde estudian tus hijos. Te puede dar facilidades, comodidades, es correcto. El dinero es una cosa, no una persona, no un Dios, es un recurso. Pero si el dinero no te cambia como persona, porque tu persona está relacionada con Dios, ¿está bien? Porque significa que vas a poder manejar millones y no te vas a perder. No sé si me estoy explicando.
considero que no predico mejor ahora de pastor que cuando no era. Estoy en un proceso de crecimiento como todos. Pero no crean que en el momento que me fui a Tabasco, ya como me decían pastor, ahora predicaba mejor. Sigue predicando igual. Y cuando dejé pastorear en Tabasco y me vine a la fiestas con esas 4 o 5, predicaba igual, con la misma pasión. Y después en el local predicaba con la misma, y en la iglesia ya la predicaba, y cuando estábamos en las donas predicaba igual, y ahora predico con la misma pasión. No me cambia esto. Los recursos no nos pueden cambiar. Por eso la relación con el dinero es muy importante, porque si la rechazas, si rechazas la abundancia, tienes problemas de pobreza. Y si te peleas con los que tienen dinero, eres envidioso. No sé si me estoy explicando. Y si sufres porque otros tienen, tienes problemas de codicia. Al final, tu relación con el dinero debe ser neutra. Gozarte con los que tienen, darle gracias por lo que tú tienes y esperar de Dios, que es tu fuente, y aprender a administrar los recursos que llegan a tu mano. Pero cuando hablo cuál es tu relación con dinero, lo que estoy dando a entender o lo que te quiero decir es: tu relación con el dinero debe ser neutra. ¿Por qué? Porque es un objeto, porque son billetes, porque son monedas, y ahí el que manda eres tú. Porque incluso el trabajo debe ser para sacar la pasión y los talentos que tú tienes. Porque si tú trabajas por dinero, aunque se escuche equivocada o equivocado este concepto, escucha bien: si tú solo trabajas por dinero, eres esclavo del dinero. Porque entonces trabajas por dinero, pero no sacas la pasión que hay en ti, no sacas el talento que hay en ti. Entonces el trabajo es una esclavitud solo por una quincena, solo por una semana, solo por una prestación, y entonces agarras aquello como recompensa de toda tu esclavitud. El trabajo debe ser pasión, debe ser talento, debe ser emoción. Tiene otros sentidos especiales el trabajo. El trabajo es donde tú aportas y donde te aportan, donde tú das y donde te dan, donde hay una relación maravillosa, donde tú creces. Gracias a tu talento crece la empresa, y gracias a la empresa creces tú. Si solo es para que me explotan, me dan más horarios, me ponen más a trabajar, pero me tengo que aguantar por la quincena, eres un esclavo. Trabajas por dinero. Y por eso no puedo ir a la fiesta, no puedo ir a la graduación de mis hijos, no puedo ir a esto, no puedo ir a aquello, no puedo contar con eso, porque tengo que trabajar, porque tengo que trabajar, porque tengo que trabajar, porque tengo que trabajar. Oye, entonces ¿quién es tu Dios? Si empezamos a abrir la mentalidad, entenderemos que Dios a sus hijos les dio la autoridad de ser cabeza y no cola. Y aunque estemos en un proceso, tenemos que creerle a las promesas de Dios. No sé si me explico, hermanos. Tócalo, Señor. Que gracias a que trabajamos recibimos un sueldo. Qué bueno. Pero mi dependencia no es esa quincena. Dependo de mi Señor. Él suple todas mis necesidades y me da una vida en abundancia. Y por último, y esta les va a gustar porque nunca les he explicado esto. ¿Cuál es el principio de diezmar? Escuche bien. Y ahí está partidito, ¿no? El 10%. Pero ¿cuál es por qué Dios estableció el principio? ¿Sabes cuál es el principio de diezmar? O lo que Dios intenta despertar, sea en niños, señoritas, jóvenes, casados y no casados. ¿Saben cuál es lo que Dios empieza a despertar desde el inicio? Cuando cambia tu concepto de vida, cuando vienes a su camino, cuando vienes a sus principios y Dios te dice: yo no sabía que era diezmar. Dios te enseña a diezmar. ¿Sabes cuál es el principio? Te enseña un principio del pastel. El Señor te da a entender: soy dueño de todo, pero tú lo administras. O sea, el principio de diezmar es que cuando recibes lo que recibes, la quincena, el carro que vendiste, lo que sea, llega a tu mano. Cuando llega a tu mano, no es tuyo. Solo administras. Y con lo primero que tienes que empezar es administrar y sacar la parte que es de ¿quién?
Ah, bueno, así como sacaste esta parte, aquí viene el detalle, gracias. Sigue la luz, colegiatura, el agua, los zapatos para el pastor. No sé si me explico. O sea, Dios te está dando solamente el primer paso, pero te está dejando una lección. En cuanto llega, repartes. Ahora, si tú dices, no, no es mío, entonces no, está difícil porque si doy el 10%, me quedo. Dios en automático ve que tú no eres administrador, eres un ladrón de los recursos en el cual Él no puede confiar, por más que le pidas. Porque Dios no va a derramar su abundancia y su bendición a aquellos que no tienen el potencial y la capacidad para administrar. Por eso la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Es que piensa en Dios como un padre y piensa tú como papá. Tienes 2 hijos. A un hijo le das fruta y al otro también. Eso es todo lo que les puedo dar. Uno se come la fruta, agarra la semilla y la siembra y todos los días le está echando agua. El otro se come la fruta, le da más hambre y se come la semilla. Pasa el tiempo, el hijo que sembró la semilla ahora tiene un árbol con fruta. El padre muere, supongamos el padre muere. Ahora el hijo, uno de los 2, no solamente tiene abundancia, sino le da de comer al otro. Pregunto, tú como padre, si tuvieras muchos recursos, ¿a quién se los dejarías? ¿Al holgazán o al administrador? ¿Por qué pensamos que Dios nos va a bendecir porque somos sus hijos? Dios no nos bendice porque somos sus hijos, nos bendice porque sabemos administrar los recursos. Y el buen administrador tiene puertas abiertas en el cielo. No importa el recurso, nunca lo limites. Y cambia tu vocabulario, no hables de pobreza, no hagas bromas con la pobreza. Por el momento vienes a pie, por el momento entras en Uber. Y cuando traes carro, por el momento tengo un carro, pastor. No sé si me explico. No estoy hablando de presunción, estoy hablando de convicción, que eres lo que crees que la Biblia dice que eres. Porque al final, al ser administrador, tú vas a ser una fuente de bendición para mucha gente. Dios tenía un pueblo en Egipto que eran ladrilleros. Y Dios no dijo, pues aprovechando que son ladrilleros, pondremos una ladrillera. Dios dijo, mis hijos no son ladrilleros de nadie. Cuando sean y estén conmigo, yo los mantengo y después los meto en una tierra de abundancia. Ese es el pensamiento de Dios, no ha cambiado. Que tengamos una mente de que Dios me dé, que Dios demandante es diferente, mente de pobreza es diferente, pero Dios por eso, por su palabra, viene a traer vida, libertad y a transformar nuestro espíritu, a despertar lo que hay dentro de cada uno de nosotros, a llevarnos a una posición en la que nosotros podamos ser luz a las naciones. Ponme el piano, mi hermano, por de fondo, porque lo que voy a decir como está muy duro. Nada, no es cierto, no es cierto. Había 2 razones por las cuales la iglesia primitiva era temida. 2. Una, Dios hacía muchos milagros a través de los apóstoles. Esa que les voy a decir les va a gustar. Y tal vez en algún momento el Espíritu Santo nos permita vivirlo. Porque en esa iglesia, según la palabra de Dios, no había ningún necesitado. Había gente tan bendecida en esa iglesia, la iglesia primitiva, que tenían propiedades según la Biblia y las vendían. Y muchos recursos las ponían en los pies de los apóstoles.
para que no hubiera necesidad entre ellos. Por lo tanto, toda persona que entraba a la iglesia primitiva de corazón, de convicción, y el Espíritu Santo la sellaba, en automático entraban a la comunidad de la iglesia. Y cualquiera que fuera su situación económica, laboral, su problema estaba resuelto. Que los muchachos, aquí tenemos para que vaya a la universidad, aquí le apoyamos con esto, aquí le apoyamos, aquel hermano le va a bendecir, mira, aquel le va a dar trabajo a usted, mire esto. Y entonces era una comunidad de gente bendecida, no solamente ungida, sino que de gente bendecida sin perder la unción, que la iglesia se convirtió en una potencia, porque se apoyaban mutuamente, porque había un amor los unos con los otros. Es tan fácil. Es pensar que María trae los zapatos rotos, es que yo la estoy observando. Y ya sea que le digamos, mi esposa y yo, María, dile a tu mamá que te queremos invitar a comer, y de ahí llevárnosla no sé, a Calzapato, a Liverpool, y decirle, agarra unos tenis y unos zapatos, mi hija, escoge. ¿Cómo no? Tómelos. Es entender la necesidad, tomar la necesidad de hacerlas nuestras y poder administrar los recursos del Señor. ¿Sí me estoy explicando? De eso se trata el cuerpo de Cristo, de poder ayudarnos, no de meternos el pie, ni de criticarnos, ni de andar de chisme en chisme los unos con los. Eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es entender que el hermano Gerardo va a poner una taquería. ¿Saben qué? Vamos a apoyarlo todo el mes, así que hagamos fila, vámonos todos. Y ahí compramos tacos y llegan otros, y llegan otros, y llegan otros. Es entender que nos apoyamos, que nos queremos y nos cuidamos. Que la hermana Alma puso que el hermano Temo, que el agua, vamos a con los garrabones y dele duro, vamos a apoyarnos. Esa es la iglesia primitiva, que no perdió la unción, pero tenía gente de bendición. Ahora quiero que pienses no en lo otro, no en que tengas necesidad, aunque la tengas, y en la medida de las posibilidades el cuerpo de Cristo te puede ayudar. Quiero que pienses en que Dios te quiere llenar de bendición, para que cuando por esa puerta de corazón venga una persona con necesidad y se entregue a Cristo, tú puedas ser una fuente de ingreso para ellos, una ayuda, un brazo que se extienda. Porque el principio es el mismo. En el momento que Dios estableció el diezmo en la ley, e incluso antes de la ley con Moisés, el principio es el mismo. Nada es tuyo, todo es de Dios. Administralo. No, pero es que para el último dejo el diezmo, o lo debo un diezmo. ¿Cómo vas a deber algo que no es tuyo? Doy, no, administra. Inicia por los principios espirituales, y luego Dios te da la oportunidad de ser generoso, entre muchos otros aspectos. Pero cuando te llegue ese cheque, cuando te llegue ese bono, cuando te llegue lo que te llegue, entiende que tú lo vas a administrar. Y como decía el domingo, si tienes deudas, páguelas todas, si es posible, de una vez. Pero si pago me voy a quedar en la misma. No, te vas a quedar sin deudas, que es diferente. No en la misma. En la misma sería con deudas. Dicen amén.